Ya, ya. Ok, empezamos. Buenas tardes, profesor. Soy Eri Barona Centeno. Mi Buenas tema tardes. es, mi tema es el trato animal en la producción audiovisual limeña en el año 2025. Vamos a hablar sobre el tema del trato animal en producciones audiovisuales limeñas. Primero, ¿podría contarme un poco, con brevedad sobre usted? Ya, claro, soy docente universitario. eh, También soy profesional en periodismo, en producción audiovisual, con una maestría, estudio de doctorado. Trabajo en una institución que se llama Relaxiona, que nos encargamos de manejar sistemas de comunicación a nivel de empresas para ver situaciones de conflicto de crisis, asesoría, coaching, y he desarrollado mi labor profesional en la parte de producción audiovisual y también el periodismo. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre este tema, señor. Voy a realizarle unas preguntas. Usted con su experiencia va a ¿Correcto? responder. Sí. Primera pregunta es acerca de la producción audiovisual, sobre el nivel de planificación del uso animal en las producciones. La pregunta es, ¿qué aspectos consideran importantes al organizar horarios, descansos, logística o riesgos cuando trabajan con animales en una producción audiovisual? Correcto. Primero hay que considerar que cuando se trabaja en producción audiovisual dentro de escenarios y situaciones que pueden ser complejas para que pueden peligrar la vida de todo ser viviente, en este caso un animal, hay que tener mucho cuidado de planificar el respeto a esta vida, en términos de que hay que garantizar que así como podría ser la vida de una persona, el animalito también tiene todos los derechos para resguardar su integridad física, inclusive, entre comillas, su integridad emocional, si se quiere decir, ¿no? Para que el impacto que podemos ocasionar en el trabajo de producción audiovisual sea el más mínimo, respetando la vida que tiene que tener el animalito. Bien, y la siguiente pregunta es, ¿qué tan importante considera que es contar con profesionales personales especializados durante el rodaje? ¿Es la presencia personal especializada durante el manejo de la filmación de los animales? Sabemos nosotros que cuando trabajamos un desarrollo de un producto audiovisual, es muy importante el tema de planificar correctamente las diferentes etapas que va a tener el proceso de producción. Cuando nosotros elaboramos antes de realizar las imágenes en diferentes locaciones, sabemos que tenemos que elaborar los guiones. En estos guiones nosotros desarrollamos dentro de la estructura las locaciones, las situaciones que pueden, los imprevistos que pueden haber. Es decir, no dejamos las cosas a la improvisación o a último momento. Y dentro de ese aspecto, contar con una figura de un animalito, un animal, es importante que esté planificado, que esté estructurado para que pongamos en menos riesgo y optimizar los recursos que tenemos para lograr que el animalito logre justamente el objetivo que nosotros tenemos desde el punto de vista del guión y la producción audiovisual y la realización. El hecho de que sea un animal no significa que nosotros podamos con él violentar su dignidad como ser viviente. Muy bien. Y dígame sobre cómo se prepara el equipo técnico para prevenir incidentes o situaciones de riesgo con animales. ¿Se implementan protocolos de seguridad? Es- Sabemos que cuando hacemos un trabajo audiovisual, previamente a ello hay reuniones de trabajo con todo el equipo, con los que tienen que ver con las cámaras, con lo que tienen que ver los efectos especiales, con lo que tienen que ver con el sonido, los que tienen que ver con la iluminación, los que tienen que trazar los espacios, señalar donde van a ser los elementos de imagen de la composición de la pantalla. Entonces, esas reuniones previas también se establecen para que nosotros, digamos, como dije anteriormente, los recursos puedan ser los flujos de trabajo lo más óptimo posible.
Entonces se trabaja previamente con todo, no solamente con los camarógrafos, sino con, inclusive con los actores para que dentro de sus líneas y dentro de lo que tienen que tratar con el animalito, obviamente, pues hay fieras, ¿correcto? Que no solamente son animales, digamos que de poco riesgo, sino animales que pueden ocasionar algún daño a una persona, podamos garantizar que eso sea mínimo el riesgo, o cero, y que eso lo establecemos en una reunión previa de control, ¿no? Así es. Sí, ¿y cómo se distribuyen las responsabilidades respecto al manejo del animal durante un rodaje? Sí, muy buena pregunta. Dentro del plan de trabajo nosotros tenemos que entender que el animalito previamente tiene que tener sus derechos, sus autorizaciones. Es decir, el dueño, ya sea un dueño del animal, o sea un zoológico, o quien nos ha dado, o nos ha otorgado, de acuerdo al guión, el recurso que podemos necesitar desde un gato hasta una jirafa, un león, un elefante, ¿no? Entonces, es importante que siempre tengamos, por ejemplo, el resguardo de veterinarios, ¿no? Un veterinario que establezca que cualquier cosa que puede impactar en la salud, la integridad del animalito, rápidamente tenga la garantía de que va a ser rescatado de una situación de riesgo que pueda tener. Mm, interesante. ¿Y cómo se evita que el rodaje altere el hábitat o genere impactos ambientales negativos? Muy buena pregunta. Entonces, fíjese, hoy en día, dependiendo de lo que es, vuelvo a decir, la planificación y la locación que se establezca parte de la producción, nosotros ya allí estamos viendo cuáles van a ser los posibles riesgos que se van a ocasionar. Es decir, no dejamos las cosas es más, previamente a ello hacemos ensayos. Cuando vamos a la locación, vemos cuáles son los posibles niveles de seguridad que puedan tener, no solamente el animalito, el animal, sino también las personas que están alrededor, desde el equipo técnico, el equipo de producción, los actores. ¿Y cómo se comunica, supervisa o hace cumplir estas políticas dentro del equipo sobre las políticas institucionales de bienestar animal? Bueno, hay un marco jurídico, hay un marco legal de protección, ¿no? Al animal. Hay un marco legal que nosotros no podemos violentar y este marco legal establece cuáles son los límites y los parámetros con los cuales nosotros tenemos que trabajar en el animalito y también cuáles son las responsabilidades desde el punto de vista normativo en caso de que suceda. Todo eso se establece previamente en los contratos, ¿no? De los contratos que se firman, se establecen para el uso de las películas, el rodaje de estos animalitos. Hay una ley de protección al animal. Interesante. ¿Y cómo deciden el papel que cumplirá un animal en la narrativa o en la producción? Bueno, definitivamente cuando nace una idea, una producción, ya sea cualquier género audiovisual, puede ser, por ejemplo, el hecho de coberturar una noticia periodística, donde vamos a ir a un zoológico, un animalito, al Parque de la Leyenda, o vamos a ir a cubrir una noticia donde hay un hecho, donde ha habido un hecho, por ejemplo, de un perro que ha ocasionado un perjuicio a una persona, o podemos ir dentro de lo que es una ficción o un documental. Entonces, todo eso se establece previamente antes. Por ejemplo, si voy a hacer un trabajo donde una película, un rodaje, donde como tantas películas existen, donde vamos a estar con delfines, con animales, peces, etcétera, entonces nosotros tenemos que visibilizar cuáles son esas zonas para que el impacto ecológico sea mínimo. Y eso lo establecemos previamente en las reuniones cuando hacemos el guión desde la estructura de la narrativa, la creatividad, aunque ahora también la inteligencia artificial nos permite de alguna manera suplantar algunas cosas, ¿ah? ¿Y cómo cree que el público interpreta el uso de animales en las producciones audiovisuales? Muy positivo. Han habido muchas películas, por ejemplo, Hachi y otras películas, donde se cuenta la historia de la humanidad que uno tiene que tener, como desde el punto de vista de la preservación de las especies animales, no solamente de aves, desde el punto de vista de peces.
animales terrestres. La gente, cuando hacemos una película que muestra que también los animales tienen un lado, entre comillas, humano, lo vende con muy buenos ojos. ¿Por qué humanizamos esa parte de la relación que hay entre simbiótica entre la persona y el animalito? Interesante. ¿Y cómo evalúan si el uso de un animal en escena está narrativamente justificado y éticamente adecuado? También, muy interesante la pregunta. Definitivamente, como lo voy a decir, hay diferentes géneros, ¿no? No va a ser lo mismo si yo, por ejemplo, envío que se pueda coberturar una nota periodística donde ha habido animalitos. O si voy a hacer un documental sobre la migración de las aves. O si voy a hacer una película de ficción donde voy a tener que utilizar un león, una jirafa, un perro, un gato, una rata. Entonces, este tipo de cosas están estructuradas en la importancia dentro del guión que tiene para la trama, para la dramatización o para el arco narrativo la presencia de este animalito. ¿Cuál es el significado? No se trata solamente, puede ser un animalito o puede ser animales que estén solamente como parte de la escenografía, o puede ser que el protagonista de la serie, el protagonista de la nota informativa del género, sea un animalito. Entonces, son dos escenarios diferentes. Por un lado, que solamente sea parte de la locación, entonces no hay mayor problema allí, o por otro lado, que sea parte del arco dramático, de construida la narrativa, donde va a haber un actor principal va a ser el animalito. Hay muchas de estas películas que tienen esa presencia importante, un animal. Interesante. ¿Cómo evalúan el estado físico del animal antes y durante la filmación? Esto se establece en la idea creativa, cuando hacemos los guiones, nosotros ponemos cuáles son los parámetros que debe cumplir de todas las personas, ¿no? Cuando hacemos un casting. Entonces, cuando hacemos el casting, no solamente hacemos un casting de personas, sino también para ver si los animalitos cumplen con los requisitos que tenemos para que el objetivo del producto audiovisual se cumpla. Hay muchas series históricas. Por ejemplo, me recuerdo mucho en este momento un perrito pastor alemán que trataba de Rintintín, ¿no? Entonces, eh, había que Lassie, ¿no? Que cumplir ciertos requisitos, tanto visuales como de comportamiento del animalito. Y por supuesto también, siempre al costado de la protección, es muy importante de su dueño y de un veterinario que esté atento a su integridad. Interesante. ¿Cómo se controla que la iluminación, objetos del set o clima no representen riesgos para el animal? Se controla desde ver si conversar con el encargado de la salud del animalito, el dueño. Por eso decíamos es un casting, porque hay problemas que hay algunos efectos que son la bulla, los sonidos, los efectos especiales, pueden ocasionar que un perro que no tiene mucha estabilidad pueda tener una conducta inapropiada. Entonces, eso se establece desde antes con los dueños, con el veterinario, para ver que no suceda nada de ello, ¿no? Porque evidentemente un animalito se puede estresar y se estresa de hecho. Entonces, y puede responder de manera inadecuada. Y hay dos factores ahí. Por uno, y lo más importante, preservar la salud del animalito, y por otro, que puede retrasar el proceso y la planificación de la producción. Durante las grabaciones, el animal cuenta con supervisión de veterinarios o entrenadores. Sí, permanentemente. Ese es un requisito, no solamente porque es un lado, digamos, humano, sino porque la ley lo determina. Y Además, porque si es una estrella, ¿no es cierto? Lo menos que queremos es que tenga algún perjuicio el animalito. ¿qué métodos de entrenamiento se utilizan con los animales antes de grabar una escena? Como dijimos anteriormente, hay entrenadores apropiados de estos animalitos que se contratan dependiendo de la dificultad de la producción y dependiendo también digamos, de lo complejo que puede ser la relación entre el animal y los seres y las personas, ese vínculo, para que a la hora que se rueda, ¿no es cierto?, el comportamiento de este animalito previamente haya sido ya preestablecido y para eso hay entrenadores, hay veterinarios
que trabajan justamente para que el animalito tenga justamente menos estrés y cumpla los objetivos de la producción. Dependiendo, como digo, vuelvo a decir, del género de la producción, ¿no? Del formato también. ¿Y cómo describiría la interacción entre el personal del set y los animales durante la grabación? Ahí hay varios niveles, dependiendo de los riesgos, ¿no? Los riesgos en el sentido de qué animal es, porque un animal es un animalito y entonces puede perder el control. Imagínense que tengamos que trabajar con un león, con un elefante, entonces puede perder el control y ocasionar daño, no solamente al mismo animalito, sino a las personas que trabajan junto con nosotros. Entonces hay que medir justamente todos esos niveles de riesgo, dependiendo de lo mismo que si yo trabajara con un gato o con un perro. Depende de lo complejo de la producción que mande el guión. ¿Y qué factores ambientales del set, como el ruido, luces, multitudes, tiempos de grabación, afectan más a los animales? Creo que lo que más afecta en el término, justamente usted lo ha dicho muy bien, es el tema del ruido, ¿no? El ruido. Una producción audiovisual genera muchos elementos acústicos, de ruido, de estrés, y eso, por eso el animalito tiene un lugar aislado que entra solamente a la escena de grabación en el momento preciso, no está en todo momento, ¿no? Tiene su lugar como los actores para que se puedan preparar para el momento que le corresponda la toma en la secuencia determinada. Pero así todos hay niveles de estrés del animalito. ¿Y cómo se verifica que estas normas nacionales se cumplan durante la producción audiovisual? Porque se establecen, como ya hemos dicho anteriormente, marcos jurídicos escritos que se tienen que cumplir, tanto con los propietarios de los animales, con las organizaciones que nos dan los animalitos, y también, por supuestamente, con los niveles de responsabilidad en caso que suceda algún prejuicio. Eh, Nunca uno está exento de que pueda suceder un incidente que pueda ocasionar un daño, ¿no? No solamente al animalito, sino también a los seres humanos. Muchas acciones por error, recuerden ustedes, hace no muchos años atrás, un actor pensando que el arma tenía la bala de fogueo dispara contra alguien y termina matándolo y asesinándolo. Pueden pasar, son imprevistos que suceden y hay que tratar de minimizar los riesgos. Pero hay marcos legales y marcos jurídicos que se establecen antes de la producción, en la Interesante. época de planificación y de guiones. ¿Qué situaciones podrían considerarse éticamente problemáticas y cómo se manejan? Es sobre conciencia ética en producción. Afectar el medio ambiente y la ecología, fundamentalmente, ¿no? Afectar el hábitat natural de los animalitos, un hábitat natural. Es decir, yo no puedo invadir para producir un documental o una serie, un hábitat, una zona protegida con un afán solamente mercantilista. Tengo que ver que hay un impacto que puede ocasionar al medio ambiente y por lo tanto a una comunidad. Y ese es un punto que hay que evaluarlo muy bien. Y para finalizar, ¿el equipo considera criterios éticos al evaluar si el ambiente del set es adecuado para un animal? Sí, permanentemente, permanentemente. Por ejemplo, cuando ya no hablemos de un documental, ya no hablemos de una producción de ficción o de una nota informativa, cuando hacemos programas locales de género de entretenimiento, en el estudio de televisión hay mucho ruido, muchas cámaras, mucha gente, el animalito que no está acostumbrado a eso, hay que decirle a la gente, ¿no? Y además los profesionales tienen noción de todo ello, son los profesionales en el ámbito de la producción audiovisual hoy día, inclusive desde la academia, se les prepara para este tipo de situaciones que pueden ser complejas. Tienen noción de ello. Muchas gracias por sus respuestas, profesor. Ya, No, le agradezco a usted por la pregunta, espero haberlo ayudado. acabamos y le quería consultar sobre algo. Bueno, dos cositas.